El regreso de don Arturo. Buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Arturo Méndez y tengo 67 años. Me retiré hace 5 años, después de más de 3 décadas recorriendo cada rincón de nuestras carreteras. Durante todo ese tiempo, el asfalto fue mi hogar y el rugido del motor, la banda sonora de mi vida. Sin embargo, después de tanto andar, decidí colgar las llaves y disfrutar de una vida más tranquila aquí, en mi querido Durango. Pero, como les estaba contando a unos viejos amigos en el porche de mi casa una noche, algo en mi interior no estaba completamente listo para dejarlo todo atrás. La carretera aún me llamaba, un susurro casi imperceptible que solo quienes hemos vivido entre caminos entendemos. Y fue así como una tarde de junio, movido por la nostalgia y esos llamados del destino, me vi subiéndome de nuevo a mi viejo camión para recorrer una vez más la ruta hacia Mazatlán. El viaje comenzó bajo un atardecer rojizo que se escondía tras los cerros, y todo parecía como en los viejos tiempos. El ronroneo del motor, el crujir del asiento, el olor a diésel. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto. La carretera estaba inusualmente silenciosa, como cargada de expectativa o como si ocultara algún secreto. No había llegado muy lejos cuando, justo al pasar por una zona conocida por sus numerosos accidentes, el motor se apagó sin más. La oscuridad se cernía alrededor, y solo la pálida luz de la luna iluminaba el desolado paisaje. Aunque intenté todas las maniobras posibles, el camión se negaba a responder. Solo, sin cobertura en el móvil y con el silencio como único acompañante, decidí revisar el motor, pensando en una simple avería. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio eran apenas perceptibles, como crujidos sobre la grava, y pensé en algún animal nocturno. Pero pronto, esos pasos se intensificaron rodeando el camión. Miré a mi alrededor, esperando descubrir la fuente de esos sonidos, pero no había nadie. Traté de convencerme de que era el viento o mi imaginación, jugándome una mala pasada. Sin embargo, lo que siguió desafió toda lógica. Las sombras alrededor del camión cobraron vida propia, moviéndose con una densidad y forma que desafiaban la naturaleza de cualquier sombra normal. Eran figuras oscuras, que se deslizaban sobre el asfalto, aproximándose con intenciones que no podía adivinar. Un frío recorrió todo mi cuerpo, y supe que debía salir de allí. Cuando el motor del camión, como si entendiera la urgencia, volvió a la vida de repente, no lo dudé ni un segundo. Arranqué y aceleré lo más rápido que pude, dejando atrás esas sombras y esos pasos que ahora parecían desvanecerse en la distancia. El miedo, sin embargo, permaneció conmigo, un recordatorio de que hay secretos en esas carreteras que es mejor no despertar. Ahora, al contarles esta historia, entiendo que aunque el llamado de la carretera sigue resonando en mí, hay llamadas que es mejor no atender. Algo en esa ruta no deseaba ser perturbado, y yo, sin saberlo, había cruzado un umbral que nunca debí cruzar. Así que, amigos, si alguna vez sienten ese susurro de la carretera, recuerden que no todas las voces deben ser escuchadas. Las luces de Don Joaquín. Buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Joaquín Torres y tengo 70 años. Me retiré en 2015 después de una larga carrera sobre las carreteras de nuestro bello México, principalmente llevando carga entre la Ciudad de México y Oaxaca. Ahora vivo tranquilo en un pequeño y apacible pueblo de Puebla, rodeado de montañas y leyendas que los ancianos murmuran al caer la tarde. Quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió poco antes de colgar definitivamente las llaves de mi camión. Era una de esas noches típicas en la sierra, cerrada, con una neblina que casi se podía cortar con cuchillo. Estaba descendiendo por esas curvas peligrosas que tantas veces había recorrido, cuando algo inusual sucedió. De repente, en medio de la densa neblina, unas luces extrañas aparecieron flotando sobre la carretera. No parecían ser luces de ningún vehículo conocido, eran más bien como esferas de luz que danzaban adelante.
cambiando de forma y tamaño. Movido por la curiosidad y quizá por ese instinto que nos dice que debemos descubrir lo desconocido, decidí seguirles el ritmo. Pensé que tal vez eran reflejos de algo que mi mente cansada no lograba entender, pero me equivoqué. Esas luces me guiaron a un tramo de la carretera que no recordaba haber visto nunca. No constaba en mapas ni en mi memoria, y les aseguro, conocía esa ruta como la palma de mi mano. Lo que vi allí, iluminado por esas enigmáticas luces, era una escena sacada de un sueño, o más bien, de una pesadilla. En medio de la carretera había figuras, sombras alargadas que se retorcían y contorsionaban bajo la luz intermitente. Parecían estar realizando algún tipo de ritual antiguo, y aunque mi razón me gritaba que debía huir, mis pies se negaban a obedecer. Me quedé allí, hipnotizado, observando cómo esas figuras danzaban y se acercaban cada vez más a mi camión. De pronto, las luces se intensificaron, iluminando todo alrededor como si fuera pleno día. Y entonces lo vi. En el centro de esas figuras había algo que parecía un altar, y sobre él, restos de lo que alguna vez pudo haber sido un animal, o tal vez, no quiero pensarlo, algo más. Cuando las luces finalmente se apagaron, la neblina se disipó tan rápidamente como había aparecido, y me encontré de nuevo en la carretera conocida, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Desde entonces, evito las carreteras cerradas, y la oscuridad me provoca una ansiedad que no puedo explicar. Es por eso que, aunque la carretera fue mi vida, hay misterios que es mejor dejar sin resolver. Lo que vi aquella noche me sigue en sueños y me recuerda que, a veces, la luz puede revelar cosas que es mejor dejar en la sombra. El susurro del asfalto de Don Ricardo. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo Gómez y tengo 73 años. Me retiré en el año 2018, después de una larga vida recorriendo las carreteras de nuestro país. Siempre fui un apasionado de los caminos, buscando rutas nuevas y emocionantes, pero mi favorita siempre fue la que va de Veracruz a Chiapas. Ese tramo de carretera tiene algo especial. El paisaje parece llenar el alma de paz con sus vastos verdes y el horizonte que se extiende bajo cielos imponentes. Pero quiero contarles sobre mi último viaje en esa ruta, un viaje que cambió la forma en que veo esas carreteras que tanto amé. Era un atardecer particularmente tranquilo y la brisa llevaba consigo el aroma de la tierra mojada, un preludio de la noche que estaba por caer. Decidí parar en un área de descanso conocida, justo donde la vista al valle es más impresionante. Todo parecía normal, pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si un susurro imperceptible llenara el aire. Al bajar del camión y estirar las piernas, noté que el asfalto bajo mis pies vibraba levemente. Al principio, pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada, quizás los años pidiendo ya un descanso definitivo. Pero entonces, las vibraciones se hicieron más fuertes, y el pavimento empezó a comportarse de manera extraña. Delante de mis ojos, el asfalto comenzó a formar grietas que se abrían y cerraban rítmicamente, como si respirara, como si la misma carretera tuviera vida. Paralizado por la incredulidad, observé cómo de esas grietas emergía algo aún más extraordinario. Al principio parecían ser solo sombras causadas por la luz del crepúsculo, pero luego tomaban formas de figuras humanas retorcidas y doloridas que parecían luchar por liberarse del abrazo del asfalto. No eran sólidas, pero tampoco eran completamente etéreas. Eran como almas atrapadas que la carretera había reclamado a lo largo de los años. El miedo se apoderó de mí, un miedo profundo y visceral. No sabía si correr, gritar o simplemente desmayarme allí mismo. Pero en mi corazón, un instinto me decía que debía marcharme de ese lugar. Con todo el valor que pude reunir, volví al camión, arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás, dejando atrás las grietas y sus moradores. Desde esa noche he evitado las carreteras.
Algo en esa experiencia me mostró que hay más en los caminos de lo que nuestros ojos ven, y que algunas verdades son demasiado profundas y oscuras para ser exploradas. Ahora, comparto esta historia no para asustarlos, sino para recordarles que en los caminos que recorremos, no estamos siempre solos, y que quizás es mejor no indagar en lo que la carretera quiere ocultar. El eco de Don Felipe. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Felipe Álvarez y tengo 69 años. Me retiré hace apenas un par de años, en 2021, después de más de 3 décadas recorriendo la carretera entre Tijuana y Monterrey. Conozco cada rincón de esa ruta, cada gasolinera y cada parador donde solía descansar o compartir un café con otros compañeros de ruta. Quiero contarles algo que me ocurrió en uno de mis últimos viajes, una experiencia que cambió mi forma de ver esos caminos que tanto amé. Era una noche tranquila. La carretera estaba casi desierta y el cielo estrellado parecía un manto que cubría el mundo en silencio. Mientras manejaba, un sonido extraño comenzó a llenar el ambiente. Al principio pensé que era un problema con el motor, pero pronto me di cuenta de que el ruido no venía de mi camión. Era un eco que seguía cada movimiento de mi vehículo, imitando el rugido del motor y el crujir de las llantas sobre el asfalto. Me detuve al lado de la carretera, pensando que tal vez otro camionero estaba jugando una broma o que había un problema técnico que no lograba identificar. Bajé del camión y me paré en la oscuridad, escuchando. El sonido se detuvo. Solo el viento soplaba suavemente entre los árboles y la carretera vacía se extendía a ambos lados. Con el corazón latiendo fuertemente, esperé a que algo o alguien se revelara. Pero no había nadie. Solo yo y el eco de mi camión que ahora yacía en silencio. Sentí una sensación de inquietud, como si de repente me diera cuenta de que no estaba solo, aunque no había nadie a la vista. Encendí el motor y continué mi viaje, pero el eco volvió a aparecer, siguiéndome como una sombra sonora que no podía sacudir. Esa noche, mientras la carretera desfilaba bajo las luces del camión, comprendí algo profundamente perturbador. Algunos ecos son más que simples reverberaciones de sonido. Son ecos de nuestras propias vidas, reflejos de decisiones que hemos tomado o caminos que hemos dejado atrás. Y a veces, esos ecos pueden ser un presagio, una señal de que nuestro destino está más entrelazado con esos caminos solitarios de lo que jamás podríamos imaginar. Desde entonces, esos ecos me han seguido, no solo en la carretera, sino en los momentos de silencio, recordándome que aunque haya dejado la vida en la carretera nunca me dejará a mí. Y quizás, solo quizás, en cada viaje que hice, en cada curva que tomé, estaba dejando atrás algo más que kilómetros. Estaba dejando fragmentos de mi propia historia, esperando ser escuchados. Sombras del pasado de Sergio. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Sergio Márquez y tengo 71 años. Me retiré en 2018, después de dedicar toda mi vida adulta a recorrer las carreteras de México, especialmente la ruta entre Veracruz y Oaxaca, transportando café y especias. Esa ruta siempre fue especial para mí, no solo por los paisajes o los aromas que llevaba en mi carga, sino también por lo que viví una noche que cambió mi percepción del pasado y los secretos que guarda. Quiero contarles sobre una noche en particular que nunca podré olvidar. Había sido un día largo y agotador en la carretera, y decidí parar a descansar en un viejo motel de carretera que conocía bien, un lugar que parecía detenido en el tiempo pero ofrecía el consuelo de lo familiar. Me acosté temprano, esperando solo encontrar el descanso que mi cuerpo necesitaba. Sin embargo, a las 3:00 am, me desperté abruptamente. No fue un ruido fuerte lo que interrumpió mi sueño, sino más bien un murmullo, un flujo de voces que parecían discutir intensamente justo fuera de mi habitación. Al principio pensé que eran huéspedes del motel, quizás llegando tarde o teniendo una de esas discusiones que el alcohol suele incentivar. Pero algo en esas voces me hizo levantar y asomarme por la ventana para ver quién perturbaba la paz de la noche. Para mi sorpresa, no había nadie afuera. Las voces,
Sin embargo, continuaban. Y mientras más escuchaba, más claro se volvía que no eran simples discusiones. Estaban revelando secretos. Eran secretos oscuros del pasado, algunos que yo conocía demasiado bien, historias de viejos amigos y rivales que habían recorrido esas mismas carreteras, algunos que ya no estaban con nosotros. Las voces hablaban de traiciones, de amores perdidos y de oportunidades que se desvanecieron en el aire, como el humo del café que solía transportar. Me quedé allí, escuchando, sintiendo cómo el pasado cobraba vida en esas sombras que, aunque invisibles, se hacían presentes a través de sus voces. Esa noche me enseñó una lección que nunca olvidaré. Hay algunas voces, algunos recuerdos, que nunca quieren ser olvidados. No importa cuánto tiempo pase o cuán lejos intentemos alejarnos, siempre habrá ecos del pasado que encuentran la manera de volver a nosotros, especialmente en los lugares que más significado tienen en nuestras vidas. Desde entonces, cada vez que paso por ese viejo motel, aunque ya no me detengo a descansar allí, siento un escalofrío recordando aquella noche. Y a veces, solo a veces, me pregunto si esas voces estarán esperando a que alguien más las escuche, a que alguien más aprenda que el pasado nunca está realmente muerto, ni siquiera en la soledad de una carretera oscura. El último viaje de Don Ernesto. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Ernesto Solís y tengo 68 años. Me retiré hace un par de años, en 2020, después de casi 4 décadas recorriendo las carreteras de nuestro país, especialmente el tramo entre Zacatecas y Durango, una ruta que conocí como la palma de mi mano, y que siempre me ofreció tanto paisajes impresionantes como soledad. Quisiera contarles sobre una experiencia que tuve en uno de mis últimos viajes antes de colgar definitivamente las llaves, una experiencia que cambió por completo mi visión sobre el retiro y la realidad misma. Fue en esa ruta desolada, la misma que había recorrido incontables veces, pero esa noche en particular, algo era diferente. Era una noche cerrada, sin luna, con solo el brillo de las estrellas y el resplandor lejano de alguna que otra ciudad pasajera. Mientras manejaba, un sonido extraño comenzó a hacerse presente. No era el ruido habitual de mi viejo camión, sino un eco de motor que parecía seguirme a la distancia. Miré por los espejos una y otra vez, esperando ver algún vehículo que justificara el sonido, pero la carretera estaba completamente vacía. Decidido a enfrentar este misterio, detuve el camión a un lado de la carretera. El sonido del motor extraño se detuvo también. Con la linterna en mano, bajé del camión y me adentré en la oscuridad, siguiendo el sonido que ahora parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Caminé un poco hacia el borde de la carretera, donde el terreno se perdía en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, lo sentí. No era un vehículo lo que me seguía, sino una sombra densa y pesada que parecía tomar forma humana pero distorsionada. El aire se volvió frío, y un sentimiento de desasosiego me invadió. La sombra se movió, como si flotara sobre el terreno, acercándose a mí sin emitir sonido alguno. El miedo me paralizó por un momento, pero luego, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, intenté acercarme. La sombra se disipó como si fuera humo, dejando atrás un eco débil de lo que parecía ser una risa o un lamento. No lo podría decir con certeza. Volví al camión, arranqué el motor y continué mi camino, pero algo en mí había cambiado. Esa noche aprendí que hay misterios en estas carreteras que van más allá de nuestra comprensión, y que el retiro podría no ser tan tranquilo como uno esperaría después de una vida en el camino. Desde entonces, la carretera ya no me llama como antes. A veces, en las noches de insomnio, puedo escuchar ese eco de motor, y sé que hay cosas en este mundo que, aunque no podamos verlas, son tan reales como el asfalto bajo las ruedas de un camión.